encuentro sobre supercomputación. Hoy vamos a empezar a aprender, ¿no? a saber un poquito cómo resolver este reto, ¿no? de incorporar todas estas nuevas tecnologías de alta computación, ¿no? Para poder construir una arquitectura de sistemas eficiente tanto en rendimiento como en costes. Entonces, me voy a presentar, soy Lucía Bonilla, la directora de la revista Data Center Market. Y este evento, bueno, pues lo estamos haciendo en colaboración con Dell Technologies y con Intel, ¿vale? Antes de empezar, sí que me gustaría recordar que tenemos hoy un par de presentaciones en inglés y para ello vamos a contar con un servicio de traducción simultánea, ¿vale? Entonces, si os fijáis en el panel de control, en la parte de abajo de la aplicación de Zoom, tendréis, bueno, un apartadito, una bola del mundo que pone traducción, ¿vale? Entonces es muy importante que para los que sois hispanoparlantes podáis elegir el idioma español, mientras que para los angloparlantes, ¿no? Que son fundamentalmente, bueno, pues los ponentes del día de hoy, bueno, pues tendréis que elegir el idioma inglés, ¿vale? Es un servicio opcional, ¿no? Pero bueno, pues siempre está bien para facilitar, ¿no? Este seguimiento de las charlas. También voy a comentar un poquito el formato de esta jornada del día de hoy. Vamos a contar básicamente con 3 presentaciones, ¿vale? Entre ellas va a ser un caso de éxito de la Universidad de Cambridge, pero bueno, también vamos hoy a descubrir un poquito cómo sacar partido, ¿no? De estas nuevas tendencias en computación de alto rendimiento, pues para resolver problemáticas comunes que realmente pues, nos afectan un poquito a todos, ¿no? También recordaros que el formato de hoy tendrá aproximadamente 1 hora y media estimada de duración y deciros que todas las presentaciones de hoy pues también se van a grabar para poder, porque este evento es en directo, pero bueno, las vamos a grabar para que podáis acceder a ellas, ¿no? A posteriori a través de nuestra web www.datacentermarket.es. ¿Vale? Para todos aquellos que por lo que sea no hayáis podido conectaros en directo o no podáis asistir a todas las charlas, pues bueno, que sepáis que también van a estar en diferido y bajo demanda, ¿no? También recordaros que va a haber un turno de preguntas al final de la agenda del día de hoy, se van a responder todas al final del evento. Entonces sí que me gustaría, bueno, pues a través del chat, ¿no? Que me mostréis por vuestras inquietudes, dudas, cuestiones por resolver para que todos los panelistas que están hoy aquí con nosotros pues puedan resolverlas, ¿no? Y también, bueno, pues ya sin más demora, ¿vale? Para que podamos empezar a tiempo y cumplir con los tiempos, me gustaría dar paso en primer lugar a Miguel Fajardo. Miguel es director de Data Center Compute España en Dell Technologies y bueno, pues Miguel nos vas a dar una pequeña introducción un poquito a la temática, ¿no? que vamos a tener el día de hoy. Así que Miguel, cuando quieras, por favor. Sí, Lucía, disculpa Lucía, ¿podrías repetir otra vez lo de la logística para la traducción simultánea? Porque cuando lo has contado había 20 personas y ahora hay muchas más que yo creo que se lo han perdido. Sí, repetir lo de la traducción, gracias. Vale, vamos a contar con un servicio, ¿no? De traducción simultánea. Entonces, si os vais a la parte de abajo del panel de control, ¿vale? Hay una bola del mundo. Y ahí podéis clicar, ¿no? Y entonces tenéis la opción inglés o español. Entonces, la idea es que las personas que habláis español, los que sois hispanoparlantes, tenéis que elegir el idioma español, ¿vale? Mientras que, bueno, los ponentes de hoy, que son angloparlantes, pues elegirán la opción del idioma inglés, ¿vale? Entonces, a través de esto, bueno, pues es simplemente para facilitar un poquito más, ¿no? el seguimiento de todo este tema de las charlas, ¿vale? Lo veréis, es bastante intuitivo, no hay mucho misterio en ello, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí, Miguel, por favor, introdúcenos un poquito la temática de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Hola, Lucía. Buenos días a todos los que estáis ya presentes en la call. Es un placer teneros aquí y estar con vosotros. En 2 minutos comentaros el porqué de este evento. En primer lugar, todos los que estáis en él es porque tenéis algún interés
de cualquier tipo en todo lo relacionado con las tecnologías de computación de altas prestaciones, o HPC para resumir. Esto es un área de crecimiento importantísimo a nivel global, puesto que HPC ya no se reduce solamente a lo que históricamente pues, ha sido más, ¿no? De gente encerrada en algún laboratorio resolviendo una serie de problemas complejísimos, que también hay esa parte, en determinadas disciplinas, sino que cada vez más vemos que la utilización de estas tecnologías tiene un impacto más específico en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Temas relacionados con pues la medicina personalizada, la genómica, todos los sistemas de inteligencia artificial, la analítica de negocio, prevención de análisis y riesgo, en fin, hay un montón de tecnologías que se engloban dentro del entorno de HPC y que, por tanto, pues esto está cada día más presente en nuestras vidas y no es ya un tema muy específico y aislado, sino que es algo que tiene un impacto personal y que incluso para los países, como comentará también Paul Calilla en su presentación, pues es muy importante, ¿no? A nivel nacional. Este es un mercado, el mercado de HPC, que según la consultora Hyperion Research ascenderá a casi 19.000 millones de dólares en el año 2024, todo lo relacionado con tecnología de HPC, en inversiones tanto de producto hardware, como software, como servicios, como proyectos en los que se invierte. Hay una serie de iniciativas, como muchos de vosotros conoceréis, a nivel global. En Europa tenemos la iniciativa EuroHPC. En España estamos viendo también un avance muy importante en los centros de investigación, en las universidades y también en las empresas privadas en torno a estas tecnologías. Y esta misma consultora estima que en el año 2024 se moverán alrededor de 224 millones de dólares en torno a tecnologías de computación de altas prestaciones de HPC en sus distintos sabores, con un crecimiento de tasa compuesta anual del 5,7%. Por tanto, desde Dell consideramos que es muy importante el poder tener esta sesión con vosotros, donde ya ha comentado Lucía cuál ha sido de qué es lo que vamos a hablar, y también os comentaremos de qué manera desde Dell podemos colaborar con vosotros en todo este entorno. Y ya sin más preámbulo, le devuelvo la palabra a Lucía para continuar con el evento. Muchas gracias. Muy bien, pues os iré recordando, ¿vale? Al principio de cada una de las charlas también, para los que se vayan incorporando de manera tardía, ¿vale? Este servicio de traducción simultánea que tenéis en la parte de abajo del panel de control, ¿vale? Y también que podéis ir enviando todo tipo de preguntas a través del chat que se contestarán al final de la sesión, ¿vale? Y bueno, pues sí que a partir de ahora me gustaría, bueno, pues dar paso, ¿no? A un caso de éxito de la Universidad de Cambridge que nos parecía especialmente interesante, ¿no? Porque vamos a conocer un poquito cómo están aplicando este tipo de tecnologías de supercomputación, ¿no? Para ayudar a resolver algunos de estos desafíos relacionados con inteligencia artificial y con escenarios de simulación también basados en datos. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos aquí el placer de contar con el doctor Paul Calilla. Él es director de investigación en computación de la Universidad de Cambridge. Y bueno, pues Paul nos va a hablar un poquito en torno a pues la evolución, ¿no? De esta computación de altas prestaciones hacia un tipo de infraestructuras modernas que son nativas en cloud, ¿no? Y también ilustradas un poquito con esa experiencia del Cambridge Research Computing Service. Así que, Paul, por favor, puedes comenzar tu charla. Hey there, guys. I hope you can see my slides. Bueno, aquí podéis ver mis diapositivas, espero que sea así. Así que primero de todo me gustaría dar las gracias a Dell por invitarme aquí hoy. Voy a presentar un poco rápidamente estas tecnologías que están evolucionando de esta forma tan rápida y con sus capacidades. Hemos llegado ahora a un punto en que podemos estar a gran escala y que tiene un impacto en muchas áreas de nuestra vida. Estas tecnologías las están viendo muchas personas ahora mismo como algo vital, como capacidad nacional que puede hacer avanzar todas las investigaciones a nivel nacional. Entonces, ya estamos hablando de análisis de datos, inteligencia artificial, etcétera, todo a gran escala. Y ahora están viendo también los gobiernos como algo crítico para sus distintos países.
Así que voy a contar un poco cómo lo estamos haciendo en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, pero también cómo está evolucionando esta tecnología y cómo la estamos utilizando. Voy a centrarme en una serie de cosas o iniciativas específicas que han sido financiadas en muchos casos por Dell y por Intel through activities y like que nos han permitido alcanzar a la comunidad en general. Así que hay que decir que HPC HPC no es lo que era antes. Ha cambiado over the last 5 years. tremendamente durante los últimos 5 años y ahora es una herramienta básica y esencial para muchas personas, no para solo unos pocos. Y cuando estamos hablando de HPC, tengo que decir, cuando decimos esta palabra, lo que queremos decir es la fusión de la tradicional, de la HPC tradicional, de esa computación a gran escala tradicional, la inteligencia artificial y las tecnologías de análisis de datos. Todo combinado con la explosión de grandes centros de datos que hemos visto en todo el mundo. Y una vez combinamos todos estos servicios, y como lo hacemos, está evolucionando también de una forma muy rápida. Todo está cambiando y está apartándose de lo que llamábamos de esta forma, o lo que a mí me gustaría llamar, esta forma monolítica de hacer la computación a gran escala, y nos estamos moviendo hacia plataformas de investigación ágiles y reconfigurables que nos ayudan a utilizar los sistemas de nube, de computación en la nube como middleware. De forma que así podemos convergir, de hecho, con todas estas distintas capacidades. Creo que ya no podemos hablar ya de esta gran capacidad o la computación a gran escala y separarlo de lo que es la vida diaria de las personas y de las empresas. Y algo que es muy importante es entender que HPC no solamente tiene que ver con la escala, no solamente es como de grande tengas los equipos, sino que tiene que ver con dar toda una serie de posibilidades y capacidades que son flexibles, que son bajo demanda y que son permanentemente evolucionables, de forma que pueden ser utilizados por todo tipo de usuarios, personas que están trabajando y personas que están haciendo todo otro tipo de cosas para investigación, etc. Y hay que decir que esta cola larga, que es como lo llamamos en la industria, ahora mismo ya está aquí en todos sitios. ¿Qué es lo que queremos decir con esta cola larga? Lo que quiere decir es esta transición pasando de donde estábamos antes, donde lo más importante, la parte más importante, HPC, de sus recursos eran consumidos por un número muy pequeño de usuarios muy grandes en tamaño. Pero hoy lo que estamos viendo, a donde estamos evolucionando, es en los sistemas de HPC, es que sean consumidos por muchas personas y usuarios de pequeña escala. Ese uso a gran escala sigue estando ahí, pero ahora, sin embargo, ya se han visto sobrepasados por el número de usuarios a pequeña escala, porque hoy en día lo que podríamos llamar este uso más pequeño se está utilizando para resolver todo tipo de problemas a pequeña escala. Y eso lo que quiere decir también es que el coste de HPC por unidad se ha reducido de una forma dramática. Al incrementarse de una forma brutal el número de usuarios, los costes han caído y también se han incrementado los flujos de trabajo. De forma que hay muchas más personas que pueden utilizar esta tecnología para hacer grandes cosas hoy en día, para hacer avanzar su investigación y sus negocios. Y ese es el gran cambio que ha ocurrido. Antes HPC era solo para una minoría que lo podía pagar y que podía tener la capacidad para utilizarlo. Pero gracias a este cambio, HPC ahora se ve como una capacidad vital a nivel nacional. Es vital a ese nivel nacional porque es lo que impulsa y lo que orienta a los distintos programas de investigación, porque también alimentan estas tecnologías a la economía del conocimiento. Y estas tecnologías están también
prometen cambiar la atención sanitaria en las distintas clínicas y también la personalización de los distintos tratamientos para los pacientes. Es algo que es uno de mis áreas principales de investigación ahora mismo, y también lo hemos podido ver con el COVID, con el coronavirus y con otros problemas de seguridad nacional. Estamos viendo que HPC es una forma de respuesta de urgencia que es vital hoy en día. Algo que se está incluyendo ahora, este nuevo término que sería computación de emergencia. Y por supuesto, sigue estando en todos sitios en la academia, en el mundo académico y en la industria, en todo tipo de áreas como la ingeniería, la medicina, la automoción, aeronáutica, farmacéutica, finanzas y medios. Y se utiliza para el desarrollo de los productos, para hacer la investigación básica y también para la operativa habitual de los negocios, de las empresas. Así que ahora mismo es algo que los gobiernos también quieren prestar atención a esto. Quería llamaros la atención sobre este artículo hecho por el gobierno, por eso tiene estos colores tan brillantes, ¿no? Para atraer vuestra atención. Y de alguna forma el gobierno lo que ha decidido en Reino Unido es, vale, durante mucho tiempo no hemos invertido suficientemente en esto, no hemos hecho demasiado aquí, por eso ahora tenemos que hacer algo al respecto. Porque durante los últimos 5 años no se había hecho lo suficiente y por eso han decidido ir adelante con esta iniciativa. Lo podéis encontrar en Google, son 75 páginas en este informe y básicamente lo que hace es hablar de la posición del Reino Unido con respecto a esta computación de alto rendimiento y se ha publicado hace tan solo unos días. Así que vamos a seguir. Ya con HPC ya no es una pregunta de si se puede hacer algo, sino cómo. ¿Cómo puedes crear estos ecosistemas de computación en vuestras universidades, en vuestras empresas? Y cómo se puede utilizar esta tecnología HPC para impulsar la innovación, para impulsar los planes de investigación, etcétera. Así que hay muchas preguntas que tenemos que ver a nacional frente a local, a la inversión en el desarrollo del capital humano o del hardware, cómo hacemos la mezcla de tecnologías. Tenemos muchos sistemas pequeños, solo una serie de grandes sistemas. Hay toda una serie de preguntas que tenemos que ir viendo. Y todos estos asuntos son a los que hemos estado mirando para tratar de ver y construir y crear estas infraestructuras de HPC, ya sea a nivel nacional, a nivel de la universidad, a nivel de nuestra empresa. Como por ejemplo hemos hecho en el Reino Unido. Así que vamos a cambiar ahora, vamos a movernos a ver qué es lo que hacemos en la universidad y cómo hemos implementado estas tecnologías. Primero, echamos un ojo a la universidad. Estamos hablando de la Universidad de Cambridge, que obviamente es una de las principales universidades del mundo. Tenemos 70 facultades académicas con más de 140 centros de investigación. Tenemos 1.500 profesores, por así decirlo, en la universidad a nivel académico, más de 3.500 investigadores contratados y casi 4.000 estudiantes de doctorados. Así que tenemos más de 10.000 personas básicamente trabajando en la universidad. Tenemos 9.000 estudiantes y tiene unos costes de alrededor de 1.317 millones de libras al año, con unos ingresos de unos 1.322 millones de libras. Pero al hablar de la universidad, tiene un clúster muy activo en cuanto a innovación e investigación de tecnologías.
De forma que tenemos más de 1.500 personas en este clúster, en este grupo de centros que tenemos en la universidad, en que estamos generando más de 13.000 millones de libras de ingresos generales. Es uno de los principales lugares del mundo para esto. Y tratamos con muchísimas empresas a nivel de la universidad, en que les damos todo tipo de servicios, damos todo tipo de servicios en estos centros, tanto para la universidad en sí como para todas estas empresas. Tenemos toda una amplia historia con HPC en Cambridge. Hemos tenido actividad en HPC en la universidad durante más de 70 años. Así que realmente es algo muy, muy interesante. Así que llevamos con HPC en Cambridge desde 1949, que es lo que podéis ver a la izquierda de la diapositiva. Esta es una de las primeras, el Darwin 2006, es uno de los primeros grandes supercomputadores del mundo con tecnologías de este tipo. Aquí con este primer sistema, el Darwin 2006, ahí es cuando yo llegué a la universidad, de hecho. Y era un sistema muy importante porque era el primero de Dell con una CPU que inició este proceso de los multinúcleos. Y este era el sistema número 20 y solo me costó 2 millones de libras. Pero bueno, hay que decir que en esas épocas 2 millones de libras no podías conseguir nada. Pero bueno, solamente había como unos 800 de estas computadoras en el mundo. Pero en este caso, con estos 2 millones, logramos llegar al número 20 en cuanto a su capacidad de computación en el mundo. Y ahora nos movemos a la época actual y pasamos a una forma mucho más compleja de computación que incluye la nube. Leading UK HPC centre now in Cambridge for the last 15 years. En los últimos 15 años contamos con un centro de HPC líder en Reino Unido. El servicio al final es un servicio basado en la ciencia que abarca diferentes campos. Trabajamos con diferentes tipos de científicos y nos queremos asegurar de que el sistema que estamos desplegando está diseñado con y para nuestros científicos. Es decir, una asociación de codiseño basado en la ciencia en el que participan usuarios, proveedores y proveedores de servicios. Mencionaré este trío bastantes veces. Los usuarios, los intermediarios y los proveedores de servicios diseñando juntos y utilizando estándares abiertos para crear soluciones modernas. Esta es mi mantra y creo que es lo que nos ha dado el éxito durante los últimos 15 años. Esta combinación de estas tres partes, diseñando juntos con estándares abiertos en una estructura de arquitectura. Esto es lo que lleva impulsando nuestras actividades en los últimos años y creo que Intel también entiende este mensaje, por eso lleva siendo nuestro socio durante varios meses, durante varios años, porque nuestros valores básicos están muy alineados. Entonces, bueno, actualmente, como pueden ver, proporcionamos el sistema de HPC más ampliamente utilizado y más potente de Reino Unido. Lo llevamos proporcionando durante los últimos 4 años y hemos desplegado el primer sistema heterogéneo 10PF de GPU iX86 para HPC convergente y también inteligencia artificial y analítica de datos. También tenemos una comunidad de usuarios bastante variada y amplia, con alrededor de 3.000 usuarios. Contamos con una base de usuarios tradicional de ingenieros, físicos, astrónomos,
y químicos. Pero lo que es todavía más interesante es la comunidad emergente que forma parte del campo de la medicina y de la biología, que es la comunidad que está creciendo más rápido y la que está requiriendo más de nuestra atención a nivel nacional. En este momento también estamos viendo una demanda cada vez mayor de proporcionar un acceso nativo en la nube más flexible y ágil. Los ingenieros y los científicos ahora están acostumbrados a acceder a los recursos de forma más ágil a través de diferentes sistemas como Google, por ejemplo. Entonces necesitamos también para ofrecer estas plataformas personalizadas a nuestros usuarios. Es lo que nos están pidiendo y tiene muchos beneficios. Actualmente estamos trabajando en una middleware, una infraestructura middleware para proporcionar estos recursos. Creo que va a ser, es un poco de lo que se habla en el siguiente punto que se puede ver en la diapositiva, un middleware OpenStack que proporciona un superordenador definido por software reconfigurable. Estamos trabajando en una asociación de codiseño con pequeñas y medianas empresas de Reino Unido como Stack HPC y se han invertido varios millones de libras en los últimos años en recursos para desarrollar middleware y computación nativa en la nube. También algo diferente de nuestro centro es algo que llamamos el equipo interno, que nos ayuda a realizar trabajos de diseño, de implementación, de apoyo de sistemas. Todo esto lo realiza un equipo interno, pero en asociación con nuestros usuarios y con empresas como Intel para desarrollar las capacidades tecnológicas. Necesitamos un gran equipo para realizar todos estos trabajos y, por supuesto, eso requiere también el trabajo de muchas personas y tenemos grandes equipos que trabajan en este campo de 35 personas. Pero al final esto nos ofrece las mejores soluciones porque podemos encontrar los mejores encajes de despliegue de tecnologías y necesidades científicas. También ganamos agilidad. Siempre tenemos la agilidad de ser los primeros en liderar. Si se codiseña una plataforma, esto lo podemos hacer incrementando el potencial de los conceptos y el uso. La alternativa sería contratos públicos, pero si no funciona esa asociación puede terminar en malos términos. Entonces creo que eso, en mi opinión, no es el movimiento más inteligente. Podría referirme a muchos ejemplos, pero no lo voy a hacer. Así que los procesos tradicionales creo que no funcionan tan bien como el codiseño, que creo que funciona mucho mejor en este ámbito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Cambridge? ¿Cuál es nuestra estructura de computación de Cambridge Research? Bueno, esto es una imagen de los racks. Tenemos cientos de racks en nuestro centro. Y a medida que avancemos, los servidores de HPC necesitarán todavía más recursos y necesitaremos agua que estará en el servidor, agua refrigerada. A medida que avancen nuestras necesidades de HPC y cada vez habrá más necesidades. Actualmente estamos hablando de 600 vatios en CPU. Ya no podemos trabajar con las necesidades con las que solíamos trabajar. Y esto el agua cada vez va a entrar más en nuestros sistemas. 100 racks de 3 megavatios se planean expandir a 50 racks de 6 megavatios. También contamos con equipos por valor de 26 millones de libras. Va a haber este aumento de los racks. También tenemos un OPEX anual de alrededor de 4,5 millones de libras, 75%
es para el coste del personal, el 25% es para los recursos que utilizamos. También utilizamos grandes sistemas de Intel, como el 5.6 PF, con 2.340 servidores, alrededor de 113.000 núcleos. Utilizamos sistemas como Skylake, Cascade, Lake, Ice Lake. También tenemos un gran sistema de GPU NVIDIA de 320 a 100 4,5 PF. Es una única estructura convergente de la que hablaré luego. También tenemos una capacidad de almacenamiento de 50 PB. Y también tenemos un almacenamiento de estado sólido y alta velocidad muy amplio para proporcionar una velocidad de ancho de banda de alrededor de 1000 TB por segundo, terabytes por segundo. Que tiene un rendimiento de 50-60 millones. Y todo esto está basado cumpliendo con la legislación ISO 27001 de entornos HPC. Esta diapositiva lo que intenta mostrar es el funcionamiento de los servicios en una única diapositiva. Abajo tenemos la infraestructura. Esto es lo que acabo de contar un poco. La nueva infraestructura que se está desplegando este año es la que aparece aquí a la derecha. El NVIDIA 320 a 100, GPU a 100 y el Ice Lake 516 con nodos Intel. También tenemos estos procesadores enfriados por agua que aumentan el rendimiento de nuestras aplicaciones en comparación con la generación anterior de Cascade. Creo que la arquitectura Ice Lake de Intel ha sido un gran avance en el rendimiento. Así que estamos muy contentos, la verdad, con este sistema Ice Lake. Ha sido un gran avance, un gran paso adelante. Entrará en completamente funcionamiento a finales del mes. Luego a la izquierda tenemos el resto de nuestra infraestructura, el Intel Cascade Lake, los 280 nodos de Hadoop. Todo esto está conectado a una infraestructura de red compleja que está compuesta por Mellanox o redes NVIDIA y otras infraestructuras más antiguas, y esto está conectado con también nuestros sistemas de almacenamiento. Si subimos arriba, vemos el stack, el OpenStack. Hemos desplegado toda esta tecnología como un único Slack de acceso único, es decir, utilizamos OpenStack para desplegar y controlar toda esta infraestructura, y OpenStack nos permite proporcionar plataformas de investigación basadas en software y reconfigurables. Entonces nos permite tener esta flexibilidad y podemos elegir las diferentes formas en las que podemos presentar el servicio. Podemos presentar el servicio como un sistema de metal, como los tradicionales, o podemos proporcionar clusters individuales personalizables para el usuario. Es decir, podemos crear subpuertos, sublicencias dentro de nuestro stack para personalizar las infraestructuras a comunidades de usuarios individuales. Esto no es algo que se suele hacer normalmente. La infraestructura de HPC o del software es algo estático, es monolítico, no se puede reconfigurar o cambiar para grupos particulares de usuarios. Pero con OpenStack podemos separar o segmentar partes de la máquina con diferentes redes
y proporcionar estos entornos de forma personalizada a grupos particulares de usuarios. También podemos proporcionar recursos virtuales con máquinas virtuales, también Kubernetes. También podemos proporcionar únicamente infraestructuras como servicios o analíticas de datos bajo demanda también. Y también tenemos, por supuesto, los almacenamientos tradicionales y los servicios de visualización tradicionales. Pero a nivel de portales de acceso, podemos crear interfaces que nos permiten que diferentes grupos de usuarios tengan un mejor acceso al sistema, un sistema más simple de acceso que permite que sea más accesible para agentes no expertos. Y todo esto está también acreditado para poder almacenar datos críticos, datos comerciales, datos de clientes, etc. Entonces he hablado de las diferentes aplicaciones y vamos a hablar ahora también de las aplicaciones médicas. En Cambridge tenemos un hospital universitario al que está asociado a la universidad y como hospital universitario se cuenta con el hospital y una red con datos del paciente. También tenemos los empleados de la universidad que interactúan con los del hospital y son mundos muy diferentes. Uno es un mundo muy abierto, otro es muy cerrado y es difícil a veces encajar estos dos mundos, el de la investigación universitaria y el del hospital, en un único entorno. Por eso hemos creado una especie de caja de seguridad con los datos del hospital y con flujos de investigación. Y en esta especie de caja de seguridad podemos combinar estos datos en un entorno seguro que permite que el personal de investigación de la universidad y el personal del hospital puedan trabajar juntos en un entorno seguro y flexible. Estamos realizando muchas actividades a este respecto, pero bueno, he elegido algunas como ejemplos, algunos casos de éxito. Y es el desarrollo de análisis genómico clínico a escala de la población. Es algo que llevamos desarrollando durante mucho tiempo, este tipo de software. De hecho, uno de los desarrolladores con el que trabajamos es Ignacio, un chico de España. Y este software en el que estamos trabajando, OpenCV, es un software que se está desarrollando en Genomics England, que es una empresa gubernamental que va a actuar como servicio de genómica para todo el país y a través de esta actividad también contamos con la empresa Z Genomics, que es la comercializadora de este servicio. Si googleáis este software OpenCV podéis encontrar mucha información sobre cómo se puede utilizar este software en entornos universitarios, en entornos hospitalarios, para interpretar datos clínicos y genómicos de los pacientes. Y creo que es una actividad muy interesante, pero que por supuesto tiene que desarrollarse en un entorno seguro y nosotros estamos proporcionando este entorno seguro, como hemos visto antes, con el software que hemos desarrollado. Ahora vamos a pasar a hablar de algunas de las actividades también que estamos haciendo. Una de ellas es el laboratorio Exascala abierto de Cambridge, con el que contamos con la colaboración de muchos socios, la Universidad de Cambridge, Dell, Intel, Dirac, que es un servicio nacional de Reino Unido. También agencias de investigación e innovación de Reino Unido y también estamos colaborando con la Autoridad de Energía Atómica de Reino Unido, que trabajan en el desarrollo de la fusión nuclear como energía limpia. Se sabe que para desarrollar este tipo de energía necesitamos unas capacidades de simulación muy altas para poder desarrollar esta nueva generación también de energía limpios. Y este laboratorio Exascala al final es una actividad basada en una asociación de diferentes empresas
que está creando una gran masa crítica de competencias, experiencias e infraestructuras para desarrollar, probar e integrar nuevas tecnologías para proporcionar tecnología a esa escala y para proporcionar esas simulaciones que se necesitan en sistemas de analítica de datos e inteligencia artificial. El objetivo al final es acelerar y democratizar los estándares abiertos basados en tecnologías para que se puedan utilizar a gran escala este HPC, a la analítica de datos e inteligencia artificial. Entonces, nuestro objetivo es ese, de democratizar y acelerar la creación de esta tecnología para asegurarnos que haya un uso a gran escala de la misma. En cuanto a los temas de investigación en el laboratorio, hay muchos, algunos están aquí mencionados. Y bueno, lo dejaré aquí puesto para que lo puedan leer, pero, por ejemplo, la eficiencia energética es muy importante a todas las escalas, a escala de computación. Lo que antes era 2 megavatios de consumo, luego serán 3 megavatios, luego 6 megavatios, 7 megavatios. Y es difícil de gestionar porque al final 7 megavatios parece que va un poco en contra con la política de emisión neta cero. Si cada vez estamos pidiendo cada vez más energía, es un poco inconsistente y no es sostenible. Entonces, de verdad necesitamos maximizar al máximo la eficiencia energética para obtener unos resultados cada vez mejores sin la menor demanda de energía. También tenemos la urgencia de computación, lo hemos visto en temas como la seguridad nacional, la crisis de la COVID. Es algo que está muy en mente de todos los gobiernos. También estamos trabajando de cerca con Intel en nuevos entornos de programación que se va a llamar One API. Vamos a crear un centro de excelencia de One. Hemos creado un centro de excelencia de One API. También el OpenStack científico. También hemos hablado mucho de almacenamiento. Es decir, al final, ¿cómo vamos a conseguir contactar todo el volumen tan grande de datos con los ordenadores a la velocidad necesaria para que el ordenador funcione? Lo más rápido que podamos mejorar las tecnologías, también va a haber un crecimiento de la cantidad de datos que va a alimentar a los ordenadores. Es decir, al final los datos crecen más rápido que nuestra capacidad para gestionarlos. Entonces, esto es uno de los desafíos a los que también nos enfrentamos y estamos buscando tecnologías emergentes y nuevas tecnologías. También es interesante ver también cómo podemos conseguir cada vez más información de los datos a través de las diferentes tecnologías que podemos ir creando. Y esta es otra de las cosas en las que estamos trabajando. Entonces, bueno, esto es un poco la explicación de lo que estaba comentando antes, la eficiencia energética, etcétera, pero voy a detenerme un poco en el One API, que es un modelo de programación escalable que tiene el objetivo de permitir el desarrollo de sistemas de computación heterogéneos. Esto es lo que nos va a permitir mejorar el rendimiento y la potencia a medida que vamos avanzando. Y cada vez la programación en estos entornos va a ser más difícil. Entonces, por eso Intel ha ayudado a crear un entorno para poder migrar entre diferentes arquitecturas. Tenemos muchas inversiones con Intel en One API para utilizar la tecnología One API con códigos de infraestructura de Intel. Estamos haciendo ahora mismo talleres y formaciones y estamos ofreciendo un centro de excelencia con esta tecnología para que también otros usuarios se puedan beneficiar. Es una actividad muy interesante que estamos haciendo en asociación con Intel y con Dell. En cuanto a OpenStack, hay mucho
que decir sobre este tema. Voy a intentar hacer un poco un resumen, pero bueno, si googleáis también OpenStack veréis diferentes datos sobre cómo estamos desarrollando OpenStack en asociación con Stack HPC. Esto nos va a permitir crear una nueva generación de investigación, de middleware de investigación, y esto nos va a permitir generar plataformas de investigación bajo demanda. También entornos de investigación, aplicaciones, flujos diseñados para comunidades científicas de usuarios en concreto. También hemos hablado un poco del almacenamiento. En el link que aparece en pantalla también se puede encontrar gran parte del trabajo que estamos haciendo en este sentido, nuevas metodologías, cómo conectar tecnologías nuevas y emergentes de almacenamiento y cómo podemos hacer que esto esté disponible en diferentes entornos. Hay muchas tecnologías proporcionadas también por Intel, como Clovis o Coltex. Así que hay muchos entornos diferentes de software que se están diseñando para proporcionar un nivel de almacenamiento novedoso que nos permita funcionar de forma más eficiente. Y tras el primer año de trabajar en este tema, podemos crear un nivel de almacenamiento que se convirtió en número 1 y que utilizaba unas metodologías simples para poner a disposición este tipo de almacenamiento. Vamos a pasarnos esto. Ya estamos llegando al final de la presentación. Esta es otra actividad de la que estamos muy orgullosos. Es una de las actividades que llevamos desarrollando durante más tiempo en asociación con Intel y que es el Centro de Soluciones de HPC de Dell Cambridge. De nuevo vemos aquí lo que comentaba antes, la mezcla de usuarios de HPC, cadena de suministro de HPC y proveedores de HPC. Tenemos esta combinación de inputs y todo esto se utiliza para entender los requisitos de los usuarios y crear pruebas de concepto y de tecnología que funcionen para estos usuarios. Hacemos desarrollos conjuntos, trabajamos con clientes externos como Cambridge, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, para hacer un desarrollo conjunto y también hacemos white papers, informes al respecto. Y creo que ya llevamos 6, 7, 8 años trabajando en este centro de soluciones. Es una actividad continua de la que estamos muy orgullosos y que nos ha permitido colaborar con muchos clientes externos. Este es un ejemplo. Se puede ver que hay diferentes clientes de sectores industriales, de universitarios, etcétera. Y bueno, simplemente para dar un ejemplo, este es un breve caso de éxito en el que podemos personalizar tecnología para nuestros clientes. Y en concreto este caso es una asociación de Dell con Cambridge y una universidad de Marruecos. En este caso, Dell nos propuso trabajar con este cliente y se ha convertido al final en una relación comercial a largo plazo. Ayudamos a esta universidad a llevar a cabo su visión. A partir de su presupuesto diseñamos la implementación, la operación, el despliegue que necesitan y les proporcionamos un UM6P en este caso
que al final se ha convertido en el sistema de HPC más rápido de África y se ha desplegado en solo 3 meses de principio a fin, gran parte en remoto porque ocurrió durante la pandemia y mi equipo no podía viajar a esta universidad, así que se hizo de forma remota y todavía seguimos trabajando con esta universidad. Tenemos un contrato de 5 años de procesos de transferencia de tecnología, gestión de servicios, etcétera. Y actualmente sí que estamos formando a un equipo marroquí para que puedan también desarrollar allí sus actividades. Y creo que es una historia, un caso de éxito muy interesante con clientes externos. ¿Y cómo podemos colaborar con ustedes? Bueno, también hay muchas formas en las que podemos trabajar juntos. Podemos hacer talleres diarios, también reuniones breves dirigidas a un tema, enfocadas en un tema en concreto, revisiones de tecnología, como centro de soluciones. Este centro de soluciones de HPC Cambridge Dell es el mediador, el intermediario, y está coordinado por el equipo de Dell. Y está también financiado por Dell. Y, por supuesto, si la consulta es a largo plazo, también podemos establecer un trabajo y una colaboración a largo plazo para realizar ofrecer las diferentes soluciones que requiera el cliente. Y bueno, esto era todo por mi parte. Ahora estaré abierto a responder cualquier pregunta que puedan tener. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Paul. De hecho, en el chat ya nos están por ahí comentando que la charla ha sido muy interesante, así que os animo, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, en fin, para que Paul os la pueda contestar, ¿no?, al final de la sesión. Vamos a seguir. Sí que me gustaría recordar para todos aquellos que os habéis incorporado un poquitín más tarde, ¿no?, que tenemos este servicio de traducción simultánea, ¿vale?, a través del panel de control de Zoom. Tenéis una bola del mundo y bueno, pues los hispanoparlantes tenéis que elegir la opción español. Es muy intuitivo y muy fácil, ¿vale? Bueno, a continuación voy a dar paso a otra charla, ¿vale?, del doctor Martin Hilgemann. Él es director técnico de HPC para EMEA en Dell Technologies. Y Martin nos va a comentar un poquito cómo aprovechar, ¿no?, todas estas nuevas tendencias tecnológicas en HPC, ¿no?, algunas de las que ya ha comentado el doctor Paul Calilla, ¿no?, para este diseño, ¿no?, de auténticos centros de supercomputación. Así que nada, Martin, todo tuyo. Thank you. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Martin Hilgemann y trabajo para la ingeniería de Dell en Estados Unidos, aunque en realidad estoy ahora mismo en Ámsterdam, en Países Bajos, y trabajo en el centro de optimización del rendimiento. Así que hago una serie de automatización de los códigos, una serie de perfiles también de aplicaciones. Estamos intentando poner la presentación en la pantalla. Ok. Disculpas por eso. Estamos hablando del tipo de trabajo que hago para lograr tener mejor información sobre las necesidades de los servicios de HPC, porque al final nuestros servicios lo único que hacen es tratar de acomodar estos servicios de HPC y los distintos nodos de HPC. Y lo que muchas personas no saben es que llevamos ya un gran historial con HPC, que empezó en los años 90, donde todo el mundo empezaba a tener sus propios centros de silicio, por así decirlo,
donde teníamos los CPUs, tenían sus distintos firmware en sus distintos sistemas, tenían sus distintos módulos de memoria encima de eso y tenían sus sistemas de programas, sus ecosistemas de programas. De hecho, eran sistemas muy especializados y se podía elegir solamente una serie de cosas, pero como Fender 1, Fender 2, pero era muy difícil hacer migraciones a nuevas tecnologías. Y después, a finales de los 90, Thomas Sterling y Donald Becker empezaron con el sistema o el concepto Beowulf, en que vieron que utilizando una serie de procesadores de Pentium estándar, utilizando muchos de estos y los unías, los ensamblabas juntos en una red, que en ese momento era una Ethernet, podías crear un clúster y a partir de ahí podías realizar toda una serie de compilaciones HPC por un precio mucho más reducido de los grandes ordenadores. En Dell ya éramos grandes en cuanto a los ordenadores personales, pero también éramos uno de los primeros en unirnos a este nuevo sistema de Beowulf. Y en 1999 tuvimos nuestro primer centro en la Universidad de Cornell y a partir de ahí tuvimos toda una serie de invenciones como programa de soluciones de HPC, tuvimos un clúster en NCSA y también en los laboratorios nacionales de Sandia y en ese momento era el número 4, el número 6 dentro de los 100 más grandes del mundo. Y también en esos momentos, alrededor a principios de los años 2000, se fundó Duke. Creo que eso fue en 2005. Y a partir de ahí vinieron otras cosas como Facebook, Google, se convirtió en una herramienta de búsqueda muy popular. Y todos esos sistemas fueron utilizando infraestructuras de HPC de una forma muy distinta como se había utilizado anteriormente. Tenían unas cargas de trabajo que estaban muy contenidas y sus requisitos de computación también estaban bastante contenidos. Y eso lo reconocieron al principio, tenían todas esas limitaciones. Así que a partir de ahí se fundó la división de DSC y a partir de ahí se pudo hacer la fabricación de una serie, se podían producir una serie de formas de computación adaptadas a este tipo de nuevas herramientas que existían. Así que a partir de ahí empieza a pasar a ser más a gran escala y a partir de ahí vimos que determinados buscadores que se habían diseñado allí se podrían utilizar también para las cargas de trabajo de HPC. Y eso sería en 2010, que tuvimos nuestro PowerEdge C, que es una serie, que era esa C, quería decir cloud, es decir, la nube. Y eso fue ya bastante pronto cuando pudimos reconocer esa necesidad de tratar con los recursos de una forma distinta y de manejar los datos también de una forma distinta a través de la Internet. Ahí es cuando también nos juntamos con algunas empresas como ENC, y a partir de ahí vimos cómo también se podía aprovechar mejor la información también a través de los sistemas de almacenamiento, etcétera. Y ahí hemos seguido creciendo de una forma continua. También fuimos los primeros en 2015 para tener una instalación de HPC que era dentro del top 500 que teníamos. Somos los primeros básicamente en tener este tipo de instalación en nuestras propias instalaciones para poder hacer investigación continua a gran escala y ver cómo funcionaba este sistema de HPC. Y hemos ido remodelando y mejorando este sistema Zenith continuamente. Y que ha ido pasando también de ser, o que en ese momento era un sistema aislado.
Pero cuando estamos hablando de HPC, tenemos que hablar de rendimiento, por supuesto. Y los mayores impulsores del rendimiento en los últimos 20 años o 30 años como mínimo han sido la ley de Moore. Gordon Moore, que ya dijo en los años 60 que cada 18 meses el número de transistores que podrían encajar en una zona determinada se doblarían. Así que cada 18 meses tendrías un número doble de transistores, lo que querría decir también que se doblaba el rendimiento. Sin embargo, lo que hemos encontrado a través de los años es que ese rendimiento, o esa mejora del rendimiento, esa capacidad de ir poniendo cada vez más transistores, quería decir también que el transistor en sí tenía que ir haciéndose cada vez más pequeño. Y ahí encontramos todo tipo de problemas, son épocas de meseta en que no podíamos mejorar. Sí, seguimos incrementando el número de transistores cada 18 meses, es que más o menos esa ley se está cumpliendo. Estamos hablando ya de miles de millones de transistores. Pero, sin embargo, tenemos que esto sería como una línea única de mejorar el rendimiento. Así que así el rendimiento no se incrementa demasiado. Cuando hablamos de un único núcleo, y la frecuencia de hecho ha bajado ligeramente. Así que si no tienes Turbo Boost y cosas parecidas, podemos ver que realmente ese rendimiento habría bajado. Así que estamos llegando a determinados límites, como ya ha comentado Paul, ¿no? Al hablar algunos de los retos a los que se tenía que enfrentar en su centro de datos. Así que es algo que realmente es un reto para todos. Y por alguna razón he perdido la cámara. Vamos a tratar de arreglarlo. Así que si estamos añadiendo más núcleos o más transistores, de hecho, lo único que puede realmente aumentarse el número, solamente puedes llegar a un determinado número de transistores, ¿no? Que ahora mismo, sin embargo, lo estamos haciendo a través del número de núcleos, de forma que el número de transistores se vería reflejado en ese número de núcleos. Así que llegamos a tener, por ejemplo, una CPU de 28 núcleos distintos. El último sistema que se ha sacado hace medio año más o menos ya tiene 48 núcleos en el chip. Pero si quieres utilizar de una forma eficiente esos núcleos para mejorar el rendimiento, que es de lo que se trata al final, tenemos que ver la ley de Amdahl. Y lo que nos dice también en los años 60 de Gene Amdahl, dice que si vas a tener una estructura paralela que al final va a dominar, lo que va a dominar ese rendimiento va a ser la eficiencia que no está yendo en paralelo. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que es 80% en paralelo, que el 80% del tiempo va en paralelo a través de distintos núcleos múltiples, pero al final lo que va a hacer que se limite tu rendimiento va a ser la parte que sigue de una forma lineal, ¿de acuerdo? Con un único núcleo. De forma que si sigo añadiendo más núcleos, puedo ver que esa fracción, esa parte marginal, va a ser la que se va a ir dominando el rendimiento. De forma que si tengo 16 núcleos, no voy a tener 16 veces más núcleos, sino que los últimos núcleos van a utilizarse a un nivel mucho más bajo, a un nivel de 4. Así que solamente incluiría un margen, de forma que esto va a ser un reto. ¿Cómo podemos seguir incluyendo más núcleos, pero que realmente sigan significando una
un incremento lineal en cuanto al rendimiento. Así que tenemos distintos tipos de límites en cuanto a la frecuencia, como la ley de Ohm, que quiere decir que solo podemos tener una corriente determinada a través de nuestros transistores, que tiene que ver con el voltaje, que es una física básica. Después tenemos que hablar de la densidad, que sería otro factor de limitación, que tiene que ver con la ley de Moore, pero que limita la ley de Amdahl. Pero, sin embargo, podemos utilizar los núcleos extra para ir resolviendo otros problemas mayores a través de los sistemas. Pero de forma que quiere decir que podemos, aunque no podemos incrementar la velocidad con la que resolvemos determinados problemas, sí podemos ir utilizando esos núcleos extra para otros grandes problemas que pueden ir ejecutándose en paralelo. El software también cada vez se está volviendo más complejo, así que tenemos más capas, vamos incrementando las capas de software, de programas que tenemos, de forma que también se va haciendo más lento, porque tenemos que ir pasando por encima de todas estas capas complejas que lo que hacen es lastrar el rendimiento. Y como hemos dicho, el rendimiento se ve afectado por todos estos factores. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Podemos decir que lo que queremos es optimizar para el uso, para la utilización, de forma que utilicemos nuestros sistemas de forma más eficiente. ¿Cuál es el presupuesto que tenemos? Y también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la huella de carbono, en este caso, que ahora mismo es algo muy importante y que también es una de las misiones de Dell, tratar de ser neutrales en cuanto a las emisiones de carbono en el 2030. Así que eso es un muy, muy gran reto, de hecho, como empresa. Lo que quiere decir es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ver la utilización de los sistemas de alimentación y del consumo eléctrico. Así que también tenemos que ver que no es solamente la capacidad de los CPOs lo que definen el rendimiento, sino que tiene que ver también con los sistemas de entrada y salida, I/O, y los subsistemas de memoria. Así que tenemos que tener, digamos, deberíamos tener conductos, digamos, más anchos para esas vías de entrada y de salida. Y a partir de ahí, el software se está volviendo cada vez más importante con el paso del tiempo. Así que ya no es de propósito general en estos días, sino que lo que hay que hacer es, si queremos tener el mejor rendimiento, tienes que adaptarlo de la forma mejor a la utilización. Así que si vemos cuáles son los distintos mandos que tendríamos, que podemos girar, digamos, para llegar a estas cosas, tenemos las aplicaciones, estamos aquí hablando según las cargas de trabajo. Podemos cambiar por nuestros perfiles de memoria, basándonos en las distintas líneas que estamos utilizando. Podemos tener distintos sistemas o distintas capas de sistemas. Podemos asegurarnos de que los distintos hilos están todos utilizando los mismos sistemas de memoria, de forma que la latencia de los datos va a ser lo más baja posible. Y también en el sistema, cuando eso era hablando de las aplicaciones, cuando hablamos del middleware, pues también podemos ver cómo podemos adaptar nuestras librerías o nuestras bibliotecas, de hecho, de rendimiento. Y por último, en cuanto a las aplicaciones, podemos hacer cambios a esas aplicaciones también, añadiendo compiladores para generar un código más eficaz. Podemos ir añadiendo paralelismos también, de forma que podemos eliminar esas fracciones seriales que habíamos hablado, o en serie que habíamos hablado antes con la ley de Amdahl, aunque realmente es difícil hacerlo en la práctica, porque tienes que tener ese conocimiento de los lenguajes de programación. Y si hablamos a las tendencias de los sistemas, ya hemos hablado cómo desde los años 70 teníamos los grandes sistemas. Los sistemas tenían este aspecto en que teníamos varios CPUs, todas únicas, con un único núcleo, que estaban vinculados a un bus central
y que era el que permitía las transferencias de datos. Así que la CPU, si tenía que obtener algo de la memoria, tendría que obtenerlo desde bus, iría a través de un controlador de entrada y salida y que tendría esta conexión a otro controlador, que tendría la conexión con los módulos de memoria y que tendría otra conexión con el mundo externo a través de sistemas de entrada y salida. Después, en 2001, tuvimos ya los primeros sistemas multinúcleo, así que las CPUs en sí tenían más núcleos y el resto de la arquitectura básicamente no cambió. Pero sí podíamos ver aquí que ya teníamos una forma de desequilibrio en cuanto al diseño de los sistemas. Vemos que estos múltiples núcleos estaban muy cercanos unos a otros en las CPUs, pero sin embargo todo lo demás funcionaba de la misma forma, de forma que había un desequilibrio ahí. En 2005 ya vimos que podíamos utilizar algunas de las actividades de la capacidad de las tarjetas de gráficos para hacer cálculos matemáticos, de forma que de repente teníamos como un dispositivo adicional que estaba conectado a nuestro bus y que podía hacer también determinados cálculos especializados. Así que vemos que íbamos añadiendo más y más capacidades. A partir del 2007 más o menos, estas CPUs tenían controladores de memoria integrados, así que teníamos un grupo de memoria centralizada. En lugar de tenerlo centralizado como era antes, ahora cada CPU iba a tener esos núcleos de memoria individualizados y podían fragmentarse en los distintos nodos. Tenemos aquí los distintos núcleos. Si vamos añadiendo un poco más de memoria a cada uno de estos núcleos, entonces a través de los buses de entrada y de salida podíamos obtener esa memoria, que sobre todo funcionaría mejor si lo consigo de forma local y sobre todo va a tener una latencia mucho más baja. A partir de 2012 empezamos a tener los controladores integrados de PCI, de forma que una de las dos CPUs tendrían esta conexión directa y no se haría a través de un bus. Aunque por supuesto dependería en cuál de los distintos núcleos estamos, pero las transferencias de datos serían más rápidas y ya sería un poco menos uniforme. Después vemos como la integración sigue avanzando más y más por los diseños de chiplets de 2017, en que los fabricantes vieron cómo podían poner distintos dispositivos, por así decirlo, en un mismo paquete de silicio. Así que tuvimos los primeros diseños con memoria de alta velocidad muy especializada. De forma que en el CPU tendríamos también una memoria más compleja cada vez más, con más capacidades y que se van añadiendo nuevas entradas y nuevos conectores. Y vemos que eso, por supuesto, en el futuro va a seguir incrementándose. El software, los programas también se están haciendo cada vez más complejos. Lo que tenemos hoy, tenemos los clusters que están aislados, como en silos. Paul ya ha comentado cómo él utilizaba OpenStack, donde trataba de obtener soluciones para todos estos departamentos que están en silos, por así decirlo, que están aislados. De forma que si puedes construir algo de forma específica para lo que quieres conseguir. Y eso es lo que estamos viendo también en Dell. Y ahora con las tecnologías, la adición de las tecnologías de inteligencia artificial y de deep learning, ya no estamos haciendo
HPC, sino que estamos haciendo algo muy distinto. Estamos haciendo algo que es un estándar de computación de CPU muy grande, y también vemos que tenemos otros dispositivos más especificados que se van añadiendo al clúster. Así que podemos ver dispositivos para el aprendizaje de las máquinas, Machine Learning. Así que vemos también que los sistemas pueden tener una gran capacidad de memoria. Y lo que queremos como fabricantes y como proveedores de tecnología, queremos tener un entorno único que sea más fácil de mantener, más sencillo de mantener, que sea más fácil de instalar y de iniciar, y que se pueda adaptar también de una forma más fácil para las necesidades que tengan los usuarios. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo en lo que se llama Omnia, que debería hacerlo muy fácil de instalar y de adaptar en cuanto a HPC y clústeres de inteligencia artificial. Así que tenemos algo que sería un único contenedor, de forma que hace que sea mucho más flexible. Si hablamos de los nodos de HPC, lo he incluido en la presentación porque es muy fácil ver los retos a los que nos enfrentamos. Porque durante los últimos 11 años, el estándar de facto ha sido lo que llamamos 4 nodos en 2U. O sea, tenemos un factor de forma de 2U, normalmente de 3 pulgadas y medio, un floppy de 3 pulgadas y medio, en un chasis único que incluye 4 servidores. Y lo mejor aquí es que podemos reutilizar los componentes, de forma que estos 4 nodos o sistemas están compartiendo la alimentación eléctrica, los ventiladores, y están compartiendo también todo el chasis como tal. Así que eso tiene una serie de ventajas en cuanto a costes, pero a la vez tienes que utilizar menos partes, así que también va a mejorar la fiabilidad del sistema. Si vemos dentro de estos nodos, esta es una foto del 66520, el último. Podemos ver que hay muy poquito espacio. Tenemos los Ice Lake en la CPU, lo vemos muy claramente también los 8 módulos de memoria, con los 8 canales de memoria. Y podemos ver también los ventiladores, que son muy fáciles de reemplazar por parte del propio usuario. Y vemos cómo la alimentación eléctrica iría por el centro. Así que tenemos este chasis en 2 versiones, la versión estándar y después otro con enfriamiento por líquido. Si vemos la evolución de estos SLED, este tipo de discos, estamos hablando ya de la 5ª generación. Empezamos en el 2010 con 4 núcleos de Intel. Creo que se llamaba el Westmere. En el CPU teníamos 4 núcleos y con un consumo de 95 vatios. Tendríamos 3 de memoria interna. Y todo esto con una alimentación eléctrica de 1400. Después vemos este de 4 canales, que es básicamente mucho de lo que habíamos hablado antes con la ley de Amdahl, que vemos que vamos añadiendo cada vez más núcleos, ya sean de Intel o de AMD. Ya lo que podemos ver al final, tenemos una nueva versión de AMD con 64 núcleos para este SLED, pero vemos que la frecuencia ha ido cayendo. Empezamos con 3.3
y ahora estamos ya en 2.3. Y también vemos que el consumo, sin embargo, ha cambiado de 95 a 270 vatios. Y con AMD sería incluso más, con 280. Vemos que el factor de forma prácticamente no ha cambiado. Tenemos que acomodar 3 veces más de potencia y de disipación del calor. Así que ese es un gran reto, eso desde luego. Tenemos más canales de memoria. De 12 hemos pasado a 16. Pero también vemos que es lo que tiene que hacer la alimentación eléctrica. Así que tenemos que tener y que poner en equilibrio todas estas mejoras de los últimos años para construir un sistema que sea también sostenible. Si vemos al futuro, si miramos al futuro, vemos que esto puede que no sea tan sostenible como pensábamos. Esta sería como nuestra bola de cristal. Y aquí lo que podemos ver es que si tenemos el TDP del CPU que está por encima de 220 vatios, entonces ya hay que pasarse a la refrigeración por líquido. Esto tanto para Intel y para AMD necesitan algún tipo de refrigeración por líquido. También vemos que con las CPUs, teniendo más capacidades, vemos que no tenemos, tenemos cada vez menos controladores de memoria, etcétera, pero sí necesitamos tener otras funcionalidades como seguridad, por ejemplo, comunicación de nodo a nodo, de forma que el número de conectores se ha ido incrementando. Ahora tenemos unos 4.500 pins y esta es una tendencia que no va a parar, pins o conectores. Así que las CPUs cada vez van a ser más grandes. Así que ¿dónde vamos a ponerlos? Y a la vez es algo que vemos, y aunque esto es un poco difícil de leer aquí en la diapositiva, vemos la latencia y el ancho de banda también han ido incrementándose. Así que para todo esto, cuanto más es mejor. Después vemos el ancho de banda también de la memoria, pero vemos que no se están incrementando. Y la latencia. Y si vemos algunos de las tendencias en cuanto al rendimiento, y esto es parte de lo que he estado haciendo, queremos ver cómo funciona realmente, cómo se comporta un sistema en la realidad. Hemos trabajado con un sistema de alto rendimiento que pueden funcionar en un único núcleo y lo hemos probado tanto para Intel como AMD, midiendo cada uno de los segundos en cuanto a cómo funcionaba mi sistema. Lo he visto también con Intel que mi número de flops es alrededor de 42,5. También esto es lo que se suele esperar. Vemos también que la memoria, el ancho de memoria, el ancho de banda de la memoria sería de alrededor 90 gigabytes. Y tenemos también un indicador en cuanto a flops por byte del rendimiento. Y si hago lo mismo cuando nos vemos AMD, que no tiene este Ice Lake, no tiene el mismo tipo de sistema, vemos que el número de flops es más o menos similar a lo que tenía en el Intel Ice Lake, pero también podemos ver en este tipo de arquitectura, así que las métricas van a ser ligeramente distintas, pero lo que podemos ver aquí es que para poder mantener este número de flops de mi ancho de banda de memoria, se ha duplicado o duplica el número que veíamos en el sistema de Intel.
Así que, por tanto, puedo decir que si quiero mantener un número de ohms en este sistema, necesito más o menos el doble o, como mínimo, mucho más ancho de banda en la memoria que con el sistema de Intel. Aquí lo otro. Y si ahora vemos este gráfico, si veo el comportamiento del rendimiento a lo largo del tiempo, en cada uno, estamos aquí demostrando cada uno en cada 10 milisegundos, y lo hago 100 veces en cada segundo. Esto es lo que obtengo en cuanto a los números de flops. Aquí vemos que el número total sería más bajo. Aquí otra vez estamos hablando con otro tipo de Ice Lake, pero vemos que los flops a lo largo del tiempo son bastante constantes. Si vemos en cuanto a las instrucciones por ciclo, es decir, la eficiencia, de hecho, vemos que es bastante estático. Así es como se siguen evaluando muchos de los sistemas de HPC, o, de hecho, cómo se están diseñando estos sistemas. Pero si lo hacemos en una aplicación real, la foto que tenemos, la imagen, es muy distinta. Ya no vemos ese comportamiento estático que veíamos en el gráfico anterior, sino que vemos que los niveles de IPC por ciclo y los flops están por todos lados. Es una distribución por todos sitios, de muy bajo a, por ejemplo, 850 gigaflops. Y también podemos ver que mi aplicación como tal se comporta de una forma distinta. Si observamos un poquito más de cerca, sí podemos ver que emergen una serie de patrones. Y esto es lo que de hecho está haciendo mi aplicación. Que vemos que por cada uno de los distintos ciclos teniendo el mismo comportamiento una y otra vez. Y esto lo vamos a ver en casi todas las cargas de trabajo de HPC. Así que a lo mejor en el futuro podemos hacerlo de otra forma. Últimamente estamos hablando de InfiniBand con distintos suministradores otra vez. Intel tiene su Omnipath, que lo ha vendido a Cornelius Networks. Pero tenemos otra vez dos suministradores, InfiniBand frente a Ethernet, que en Ethernet es como siguen estando casi la mitad de las instalaciones de HPC. Así que sí estamos hablando de algún tipo de conexión un poquito mejorada, que va a tener una mejor latencia. Y ahora si miramos más de cerca a InfiniBand, en 2012 teníamos 16 núcleos por nodo. Después tenía en el InfiniBand FDR, que tenía 56 gigabits por segundo y una latencia de nodo a nodo de aproximadamente 1,3 milisegundos. Si estamos ya en el 2021, tenemos 8 veces más, 128 núcleos por nodo con el HDR, el InfiniBand HDR. Pero sin embargo solo tenemos 4 veces lo que sería el ancho de banda a 200. Y nuestra latencia solo mejoraría en un 30%, que sería hasta un microsegundo. Pero si seguimos investigando, y esto lo vemos a gran escala, lo que vemos es que lo que empieza a dominar el rendimiento es lo que tenemos aquí, por ejemplo, All Reduce.
que de todos los distintos servidores que estamos viendo, los juntamos todos y vemos y distribuimos el resultado total. Si hacemos esto para un número de datos muy bajo, lo que vemos es que hay una serie de aplicaciones que reducen. Estos all reduced, de hecho, están. Así que si vemos ahora mismo los all reduces, performance for small messages is dominated by what we call message rate. So that message rate, that is the key thing. So esta tasa de mensajes es algo clave. Y para las nuevas arquitecturas, la capacidad de la frecuencia de mensajes ha mejorado por 6 veces. Y esto es un dato muy prometedor que nos va a permitir seguir siendo capaces de gestionar grandes cargas de trabajo en sistemas de HPC. Por último, también lo ha mencionado Paul, tenemos que reconocer que la componibilidad es el futuro. Hay muchas diferentes cargas de trabajo que se están desarrollando en instalaciones HPC o de aprendizaje automático, de inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener la composición adecuada, porque si podemos componer teniendo en cuenta nuestros recursos, vamos a poder construir las necesidades que necesita nuestra aplicación o nuestras cargas de trabajo o la duración de nuestras cargas de trabajo, y eso nos va a ayudar a gestionar nuestros sistemas de forma más eficiente y al mismo tiempo nos va a permitir no tener que utilizar clústeres monolíticos. Vamos a poder adquirir recursos independientemente porque luego vamos a poder componerlos teniendo en cuenta la duración de las cargas de trabajo. ¿Y qué es lo que se puede componer actualmente? Bueno, el almacenamiento. Podemos tener almacenamiento definido por software. También podemos tener piscinas de almacenamiento paralelo, por ejemplo. También podemos componer redes como lo que está haciendo OpenStack, y también las GPUs podemos ponerlas a disposición en la red, podemos hacer GPUs directos o a través del PCI, y esto se va a poder conectar a dispositivos múltiples. Lo que no podemos componer actualmente son las latencias. Estoy hablando de RAM, la memoria de tipo de almacenamiento o aceleradores específicos. También hay soluciones en marcha como las diferentes vínculos que nos van a permitir hacer diferentes tipos de composiciones a través de lo que se llama generación Z. Podemos conectar dispositivos a conectores estándares o componentes estándares, y esto nos va a permitir construir sistemas a demanda y basados en un objetivo en concreto. Por ejemplo, los fabricantes de GPU ya están proporcionando su apoyo a este tipo de desarrollos, y esto solo va a aumentar en el futuro. Y esto es lo que, como he dicho, se llama generación Z, que es un tejido abierto moderno que permite componer diferentes tipos de estructuras. Entonces, es una infraestructura que nos va a permitir construir bajo demanda, y esto es parte del futuro. Creo que va a formar parte del trabajo que hagamos. Nos van a decir, queremos tener esta CPU, vamos a querer tener este tipo de memoria, necesito un acelerador y necesito
que este sistema trabaje durante este periodo de tiempo y se van a construir estos sistemas a demanda y van a funcionar durante la duración de la carga de trabajo. Creo que me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, muchas gracias por su atención y le devuelvo la palabra a Lucía. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, a continuación sí quería también dar repaso a Miguel Fajardo, ¿vale? Porque él nos va a hablar un poquito en torno a esta comunidad HPC, ¿no? que están creando en Dell Technologies. Nos va a comentar un poquito qué es, ¿no? Y qué ventajas, ¿no? Puede ofrecer a todos sus miembros. Miguel, sin más dilación, te doy paso. Digo, perdona, que estaba en mute. Muchas gracias. A ver si puedo compartir aquí mi pantalla. Un segundito. Vamos allá. Bueno, creo que se ve bien, ¿no? Bueno, muy rápidamente, después de todo lo que hemos hablado durante la sesión de hoy, yo creo que es muy importante, primero, simplemente como resumen de las cosas que se han dicho, que HPC es un área de trabajo que en estos momentos ha excedido el cómo inicialmente se gestó para resolver una serie de problemas muy concretos. Ahora hay muchos más problemas que nos afectan en la vida cotidiana que se resuelven con ese tipo de tecnologías. Y además yo creo que un punto muy interesante que se ha comentado es todo lo relacionado con la democratización que comentaba Paul en su presentación de las tecnologías. Es decir, nosotros podemos definir entornos de resolución de problemas complejos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de lo que es el problema en sí, desde un pequeño grupo de trabajo hasta un gran clúster dentro del HPC 500, que además es un clúster que se puede compartir, como es el caso de Cambridge y otros, pues por parte de muchos usuarios, ¿no? Me gustaría resaltar, como ha comentado Paul, que una de las áreas de máximo crecimiento que tienen ellos y utilización de su clúster es todo lo relacionado con la medicina personalizada y el tema de genómica, etcétera, ¿no? Pero hay otro montón de cosas relacionadas con la inteligencia artificial y el deep learning donde estas tecnologías son de utilidad, ¿vale? Nosotros tenemos, de hecho, algún cliente en España en estos momentos que está trabajando también con plataformas complejas de servidores y GPUs en proyectos de computación neuronal. Bueno, ¿cuál es la aproximación de Dell al entorno HPC? Nosotros creo que todos nos conocéis como una compañía que proporciona el portfolio más amplio de productos de IT que se puede prácticamente proporcionar, desde sistemas de cómputo muy importantes en HPC, sistemas de almacenamiento. Ahí se ha comentado también la problemática de que el almacenamiento en HPC es todavía un área que tiene que sufrir un gran desarrollo. Digamos que hay entornos de almacenamiento pues, que requieren un gran ancho de banda y un gran throughput para funcionar en el entorno HPC, pero también hay otros entornos que lo que requieren es el manejo de información no estructurada, el manejo de objetos, etcétera, que también son tratados por las nuevas aplicaciones de computación de altas prestaciones y que, bueno, pues hay soluciones también diversas en el área de storage que nosotros también podemos suministrar, y lo mismo todo lo relacionado con los sistemas de networking, ¿no? El tema de infinidad que comentaba hace un momento Martín. Es importante decir que nosotros no estamos solos en este entorno, sino que también trabajamos con un montón de partners, muchos de los cuales los tenéis aquí representados, y que nosotros podemos construir y diseñar soluciones que impliquen no solamente el entorno de Dell, sino el entorno de otros fabricantes con los que tenemos alianzas estratégicas a nivel global. Y yo diría también importante que estas soluciones de HPC, como decíamos, son aplicables a un montón de áreas de la industria y de la investigación, y que, bueno, pues nosotros podemos también trabajar diseñando soluciones específicas para cada una de estas áreas, como veis aquí, ¿no? 3 áreas fundamentales: las ciencias de la vida,
todos los temas relacionados con la medicina, todos los temas relacionados con la fabricación, pero también todos los sistemas relacionados con la resolución de muy complejos sistemas matemáticos, no solamente en su parte de cómputo, sino también en su parte de almacenamiento. La parte que más me interesa recalcar aquí es que dentro de Dell el entorno de HPC, inteligencia artificial, es un área específica que tiene un equipo de ingeniería y un equipo de soporte dedicados y que están a disposición de todos nuestros clientes pues, cuando tenemos que hacer algún diseño o alguna configuración específica para resolver algún problema concreto, ¿no? Contamos, por supuesto, con el equipo de Martín, pues ya habéis oído que es experto en todo lo relacionado con el performance, la optimización de performance de sistemas. Y para poder hacer este tipo de optimizaciones y de cálculos, pues contamos con, por una parte, los centros de solución de clientes, del cual Cambridge es uno, como comentó en su momento Paul durante su presentación. Tenemos otros también a nivel repartidos por todo el mundo. Y luego, muy importante, tenemos el centro de innovación de HPC en Austin, donde tenemos más de 4.000 metros cuadrados con 3 clústeres HPC, algunos del top 500, donde están disponibles tanto para el uso de nuestros propios ingenieros que están desarrollando las nuevas tecnologías y best practices en el entorno HPC, como también para nuestros clientes. De hecho, es posible que alguno de los que estéis escuchando esta presentación hayáis tenido contacto con nosotros y con nuestros centros de innovación. Aquí tenemos, esta slide simplemente quiere enseñaros un poquito a la derecha pues cómo es este centro que tenemos en Austin y que básicamente hay 3 grandes clústeres que se llaman Zenith, Rattler y Minerva. Ya sabéis que todos los que estáis en este mundo sabéis que los nombres que se les pone a los clústeres pues a veces son muy divertidos, tienen que ver con temas propios de la región o del país en el que se ponen, o con, sabéis que el de Texas se llama frontera, ¿no? La frontera sur de Estados Unidos, en fin, bueno, pues estos se llaman Zenith, Rattler y Minerva y están gestionados por un grupo de ingenieros de Dell, donde además tenemos pues la capacidad, como os decía, de daros acceso para que podáis hacer una serie de pruebas o de testing allí, ¿vale? Me imagino que después, cuando os pasemos la certificación o la documentación de que habéis estado, os daremos copias de la presentación y ahí vais a tener, que ahora os lo enseñaré más adelante, una serie de links donde hay un montón de información que creo que va a ser súper interesante para todos vosotros y además la posibilidad, que voy a insistiros mucho en ello, de que os apuntéis a la comunidad de HPC de Dell que ahora comentaré, ¿vale? Bueno, como decía, tenemos varios centros de excelencia a nivel global. Podéis encontrarlos en alguno de los links que tenéis en la parte superior de la slide, se ve el link de esto, pero no os preocupéis porque lo tendréis en la documentación que os vamos a suministrar. Aquí simplemente quería que vierais el tipo de información al que podéis acceder, cuáles son los distintos centros que tenemos a nivel mundial y podéis ahí explorar pues, qué es lo que hacemos en cada uno de ellos. Como veis, lugar importante ocupa el de Cambridge, que tenemos aquí descrito y del que Paul ha hecho, yo creo que una gran descripción durante su presentación. En cuanto a éxitos de clientes, muchos de ellos, estos éxitos se han conseguido pues, porque hemos trabajado inicialmente desde el principio con ellos en el diseño y optimización de las tecnologías que hay detrás. Pues aquí he puesto varias referencias importantes, pero quería citar simplemente 3. El de Universidad de Cambridge, que ya lo conocéis porque lo ha explicado Paul con un gran nivel de detalle y cómo podemos también hacer un engagement con ellos. El tema de TAC, que es el clúster, o era hasta ahora el clúster más grande en el top 500, creo que estaba el top 5, si no recuerdo mal, construido con tecnología estándar x86, en colaboración pues, con el propio cliente, con Dell y con Intel. Y luego Tijin, que lo comento porque, igual que ha comentado Paul, que una parte muy importante de su trabajo tiene que ver con la innovación en medicina, en biomedicina, todo el tema del COVID, etcétera. Bueno, pues Tijin es una empresa, podéis buscarlo en internet, que se dedica pues, a la medicina personalizada, donde pues, hay una plataforma de sistemas basada en servidores Dell con procesadores Intel y almacenamiento PowerScale o Isilon, donde básicamente se hace un análisis muy detallado de la
del genoma de cada cliente con el fin de mejorar la medicina personalizada y conseguir resultados que son francamente espectaculares. Bueno, el porqué de la alianza con Intel, habéis visto que tenemos muchos partners, pero tenemos una alianza especial con Intel en este área. Pues básicamente veis, este es un informe de Intersect 360 que ha hecho un análisis específico de qué es lo más conocido y lo más extendido a nivel de nuestros clientes, pues en las tecnologías de HPC, y resulta que son los procesadores Xeon y los servidores de Dell y el almacenamiento de Dell. Con lo cual, bueno, pues es una alianza, diría, de dos compañías que pueden proporcionar pues un montón de soluciones específicas en todas las áreas que necesitemos de HPC. El Exascale Lab que ha comentado Paul, pues es una de las grandes referencias, desde luego es una referencia a nivel UK, pero también a nivel mundial, con la que podemos pues, nosotros contar para determinadas cosas también. Y este pues, es simplemente una descripción de lo que es el clúster Zenith, que os comentaba antes, que tiene más de 27.000 cores y 10 petabytes de almacenamiento, y que es una colaboración específica con Intel, y en la que ahí tenéis pequeñito en el cuadrito este, pues qué plataforma tiene, ¿no? Tiene los servidores estos serie C, que ha estado comentando Martin durante su presentación, son los servidores más densos para el entorno HPC. No siempre la solución pues, son los servidores C, a veces son los servidores en modelo rack. Esto depende un poco, ¿no?, de las características de cada proyecto. Y hay que hacer un diseño específico para saber exactamente qué procesador, qué tipo de servidor. Pero bueno, digamos que la serie C se diseñó específicamente para esto, y ahí pues se puede probar el performance de las aplicaciones, se puede hacer tuning, y pues también hay otro tipo de herramientas aparte de lo que son los servers, como decía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que os sugerimos? Voy muy deprisa y disculparme porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero dar este último mensaje que es muy importante. ¿Qué os sugerimos en los próximos pasos? En primer lugar, es que os unáis a la comunidad HPC de Dell, ¿vale? La comunidad HPC de Dell empezó en el año 2016 y tiene más de 1.000 miembros registrados en todo el mundo. Y estos miembros no son solamente personas que trabajan en Dell, sino son personas que trabajan, como muchos de vosotros, en centros de HPC. Ahí abajo tenéis dos links, esto no os preocupéis que os lo haremos llegar, donde tenéis información de en qué consiste esto, qué tipo de cosas se hacen. Yo lo voy a contar muy brevemente. Por supuesto, contactar con nosotros, con Dell en España, con vuestro equipo con el que trabajáis habitualmente, pero si no os es fácil, directamente a mí. Mi dirección de mail aparece en la presentación, en la primera página, miguel-fajardo@del.com. Podéis contactar conmigo y estaremos encantados de echaros una mano, ayudaros a que os deis de alta aquí. Aquí tenemos, y esto lo tenéis a vuestra disposición, una serie de sitios web muy interesantes con un montón de información de qué os podemos ofrecer, cómo contactar con nosotros, cómo acceder a los centros de innovación, en fin, un montón de cosas, cómo ayudaros en el diseño y en la confección de arquitecturas para los proyectos. Aquí simplemente me he sacado algunas fotos de lo que podéis encontrar. Bueno, en esta, por ejemplo, veis aquí a la derecha, podéis hacer un tour virtual por el laboratorio de innovación, ver qué es lo que hay allí de manera física, ¿no? Y luego esta me parece muy interesante porque en la comunidad de Dell lo que nosotros hacemos es compartir información. Y aquí pues tenéis, a esto podéis hacer también, pues está uno de los links que os vamos a dar, pero básicamente lo que tenéis es las últimas sesiones que hacemos de manera periódica y muy continua, las últimas sesiones que hemos hecho relativas a tecnologías de HPC. Estos eventos están grabados, con lo cual hay una amplísima biblioteca de información a la que vais a acceder para volver a ver los vídeos si queréis y a partir de ahí pues establecer comunicación con las personas del centro, ¿no? Como veis, los últimos han tenido que ver con storage, han tenido que ver con el tema de networking, con el tema de aceleradores. Algo que se ha comentado también, el servicio cloud de HPC, lo ha comentado Paul, yo creo que es algo que también veremos en los próximos años, ¿no? Incluso alguno de vuestros centros podrá dar servicios de cloud a sus clientes, tanto del entorno privado como del entorno público. Y luego también, como veis abajo, hay una presentación impartida por uno de los responsables de uno de los grandes centros de supercomputación de Estados Unidos, el Ohio Supercomputer Center, que hablaba de cómo utilizar cómo simplificar la gestión de los centros de HPC utilizando técnicas de Open Demand, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un montón de información súper interesante
que a las personas que estáis en esto os pueden ser utilísimas en vuestro día a día profesional. También comentábamos que cada vez más el HPC está más en nuestras vidas. Hay un montón de áreas en las que trabajar. No es lo mismo. La base tecnológica es muy parecida, pero no es lo mismo el software, no es lo mismo la tecnología y la gestión, la manera de gestionar los datos pues, en un entorno o en otro. Pues aquí tenéis bastante información sobre bueno, lo que podemos proponer y cómo estamos trabajando en distintos entornos de investigación, life sciences, el tema muy importante que es cada vez más relevante de la convergencia de HPC con la inteligencia artificial y todo el tema de Data Analytics. En fin, esto es una auténtica pasada. Entonces, aquí tenéis un último resumen. A esta página también tendréis acceso, donde tenéis todo, cómo conectaros a la comunidad de HPC, cómo visitar el laboratorio de innovación, cómo conectaros a los centros de excelencia, cómo investigar y descargaros arquitecturas de referencia. Por supuesto, aquí no estáis solos en este proceso. Yo creo que es interesante que veáis que toda esta información existe, pero no estáis solos. Estamos aquí desde el equipo de Dell España, desde el equipo de Dell Technologies, para ayudaros con todo lo que necesitéis. Y me encantaría pues, que a partir de ahora pues, recibir 300 emails vuestros para ver de qué manera podemos seguir avanzando en la colaboración. Y la última slide que quiero poner es simplemente esta, que es cómo se apunta uno a la comunidad HPC de Dell, donde, como os digo, hay más de 1000 personas apuntadas de un montón de instituciones a nivel global. Pues simplemente es dar vuestro nombre, vuestra dirección de email y decir que os queréis apuntar. Entonces, aquí tendréis acceso pues, a muchísima información y, bueno, y que os puede servir de manera general un poco también para ver cómo van las tendencias, hacer preguntas, asistir a presentaciones y pues, un montón de cosas más. Y por último, daros muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido una presentación larga e intensa. De hecho, cuando la preparábamos intentamos cuidar mucho la agenda porque no queríamos aburriros. Lo que sí nos gustaría deciros es que nos gustaría y trabajaremos para poder crear una comunidad también a nivel, igual que tenemos una comunidad global, una comunidad en España en torno a las tecnologías de HPC. Sabemos que va a haber mucho desarrollo en este área. Sabemos que con parte de los fondos en Europa, pues como es el caso de Cambridge, que ha contado Paul, pues habrá inversiones importantes y bueno, yo creo que aquí podemos ayudaros mucho, podemos trabajar conjuntamente, es como decía Paul, ¿no? Una sinergia entre el usuario de la tecnología, la compañía que puede proporcionar esta tecnología y el proveedor del servicio, ¿no? Que se va a hacer en el HPC, bueno, pues una sinergia importante en la que nosotros podemos colaborar con vosotros y el mensaje final es que contéis con nosotros para crecer con el HPC. Y por mi parte, nada más, te doy ya el control a Lucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo, que vamos cortos de tiempo, pero sí que me gustaría dar paso a las preguntas que hemos ido recogiendo a través del chat. Sí que hemos visto por ahí alguna manita levantada. Os pediría, en la medida de lo posible, que trasladéis a lo mejor vuestras cuestiones a este chat, ¿vale? Para que nos resulte un poquito más fácil de canalizarlo, ¿vale? Y mientras tanto, vamos a empezar, bueno, con una cuestión que se nos ha planteado, ¿no? Que si enviaremos algún tipo de certificado de asistencia a estas charlas y demás. La respuesta es sí, ¿vale? Enviaremos algún tipo de agradecimiento por su asistencia, donde también os recordaremos que todas estas charlas también las podéis ver en diferido, ¿vale? En on demand, a través de nuestra web www.datacentermarket.es, ¿vale? Y bueno, pues os enviaremos el mail, ¿vale? A modo de recordatorio para que lo tengáis muy claro. Tenemos también aquí otra cuestión que se nos acaba de plantear, que es a quién contactar un poco exactamente para obtener más información, ¿no? Sobre contactos con Dell Technologies para proyectos o acceso a los centros de excelencia de Dell. No sé si a esta cuestión quizá Miguel nos lo puede comentar un poquito más a nivel local. Sí, bueno, lo he comentado yo creo que al final, un poco, por una parte, el equipo de Dell con el que trabajáis habitualmente es el primer modo de acceso más, diría yo, más adecuado para esto. En segundo lugar,
tenéis toda la información también en los links que os haremos llegar y que espero que os conectéis y lo miréis, porque hay un montón de información relevante que en algunos temas yo creo que es súper interesante para vosotros. Y finalmente, cualquier duda que tengáis, los que no tengáis otro camino para hacerlo, directamente conmigo, ¿vale? Mi dirección de email la tenéis ahí, pues me contactáis y ya me encargaré yo de internamente redirigir esto a donde corresponda, ¿vale? Vale, fenomenal. También, bueno, tenemos aquí varios comentarios que son comentarios, no son preguntas, ¿no? Pero sí que nos han comentado que, bueno, pues que la presentación de Paul Calilla ha gustado mucho, que ha parecido muy interesante, ¿vale? Esto también lo quería recalcar. Vale, y seguimos aquí con el chat. No sé si alguien tiene alguna cuestión más que plantear y si no, pues iremos dejando por zanjado el evento de hoy. Estamos viendo aquí si queda alguna cosita más en el tintero, pero bueno, si no, en cualquier caso, os enviaremos, ¿vale? Un recordatorio si hay alguna duda o que queráis poneros en contacto con alguno de los ponentes del día de hoy, pues va a resultaros muy fácil, ¿vale? A través de nosotros como medio de comunicación o, en fin, cualquier cosa, trasladaremos cualquier duda, cuestión o sugerencia, en fin, todo. Así que nada, pues vamos dando por concluyendo este evento. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por haberos dedicado vuestro tiempo, tanto a los ponentes como a los asistentes. Y nada, y espero que nos veamos muy pronto. Gracias Adiós a todos. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, thanks. Thank you very much.